Buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder compartir de nuestra parte todos los elementos que consideramos son lo más importante a incorporar a efectos de perspectivas económicas para el año 2023. Sabemos que estamos con bastantes aspectos de incertidumbre en la economía, los cuales trataremos de comentarles y darles una guía importante para la toma de decisiones de las personas que están aquí convocadas. Agradecer a la Cámara de Industrias también por permitirnos estar por acá. A continuación, les voy a comentar, nosotros como parte del grupo INS, somos una empresa que hacemos más que seguros, ¿verdad? Grupo INS tiene el puesto de bolsa con una empresa subsidiaria, tiene una unidad de banca de inversión que forma parte del puesto de bolsa del grupo. Tenemos una sociedad de fondos de inversión. Todas estas empresas somos la parte financiera del grupo INS. Y claramente nuestros servicios de asesoría, todo lo que es financiamiento, estructuración de emisiones y todo lo relacionado con la gestión está en disposición de todas y todos ustedes. También ahorita voy a presentarles para iniciar a la señora Gabriela Fletes, quien es la jefe de unidad de análisis y mercados internacionales de INS Valores. Espero de verdad que la actividad sea de provecho y que puedan hacer todas las preguntas al final de la sesión. Así es que sin más, le doy el espacio a doña Gabriela. Muchas gracias. Gracias, don Freddy. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecerles por este espacio y como bien lo comentaba don Freddy, la idea es pues poder plasmar un entorno que ha sido un poco complicado en este año y ver qué se vislumbra para el 2023. De previo, pues me gustaría hacer un breve resumen de qué es lo que ha estado sucediendo en mercado, o más bien en la economía internacional y qué es lo que se proyecta justo para el 2023 y las implicaciones que tiene esa evolución de las economías internacionales en nuestro país. Sabemos que venimos en un proceso donde nos hemos visto afectados por niveles de inflación, tasas de inflación bastante altas que no se veían en muchas décadas y que evidentemente ha sido una consecuencia de todo el tema de pospandemia, ¿verdad? Gestándose a raíz de todo el periodo que tuvimos de cuarentenas, de cierres de diferentes economías y cómo pudimos volver a cierta normalidad, de alguna forma ir parcialmente volviendo a esa normalidad, pues tuvo sus implicaciones adicionalmente a todo el tema de la inyección de liquidez que se ha venido dando en las diferentes economías, principalmente en las economías desarrolladas, y que esa liquidez también pudo, digamos, trasladarse a ahorros para las familias justo en esas economías y que una vez que se logró levantar pues toda la parte del encierro y demás, eso provocó un gasto que no fue compensado de alguna manera en temas de inventarios por parte de las empresas y demás, y eso provocó el desajuste que estamos viendo en temas de oferta y demanda, que consecuentemente tuvo sus implicaciones en las tasas de inflación. Entonces, hemos estado bajo ese escenario prácticamente todo el año, ¿verdad? Y tratando de mantener, de tomar las medidas necesarias por parte de los bancos centrales para poder contrarrestar esos niveles inflacionarios que evidentemente son dañinos para la evolución de la economía en general. De tal forma que
a medida de tener esos, digamos, esos eventos principales, se han venido asociando a algunos otros imprevistos, diría yo, que han metido muchísima más presión en temas de inflación, como cuáles. Bueno, sabemos que la crisis que se está viviendo en Ucrania y Rusia tiene sus implicaciones, sobre todo en el tema de los precios de la energía, del petróleo en específico, del gas, que tiene sus implicaciones más directas quizás a una economía europea. Em, el tema sigue vigente. En realidad no ha habido ninguna solución al respecto. Más bien en estos últimos días se ha venido intensificando. Y bueno, es uno de los principales elementos que hay que seguir monitoreando porque de intensificarse un poco más, pues podríamos ver algún efecto nuevamente negativo, sobre todo en temas de precios de materias primas y precios de energía. Y consecuentemente vimos pues una reacción en los mercados de energía, en el mercado energético, que también vino a agregar más presión a todo el tema de precios, ¿verdad? Del incremento de precios en general. También vimos cómo, o seguimos viendo, China, por ejemplo, que es la segunda economía en el mundo importante, sigue teniendo problemas para el tema de controlar la pandemia, y además que se ha establecido una política de cero COVID, donde lo que han estado haciendo es para contrarrestar, digamos, un contagio masivo, cerrando algunas ciudades importantes, de tal forma que también, si son ciudades importantes en temas de producción de algunos productos específicos o están relacionados con puertos y demás, pues le vienen a agregar más presión al tema inflacionario, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que resumir, vemos pues un entorno que sigue manteniéndose tasas altas de inflación, que eso ha tenido o ha obligado a los diferentes bancos centrales en general y principalmente de esas economías desarrolladas a hacer un cambio, un giro muy brusco en cuanto a sus políticas monetarias a través de las tasas de interés hacia el alza, y lo hemos visto generalizado prácticamente, con la repercusión que eso tiene a nivel global, ¿verdad? Esos dos elementos, tanto la inflación persistente como tasas de interés al alza, evidentemente tienen sus consecuencias negativas en el dinamismo que pueda tener la economía global. Entonces, ese es a grandes rasgos el panorama que, con los elementos que hemos estado este año y que posiblemente vamos a seguir teniendo para el próximo año. En cuanto a pronósticos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, podemos observar cómo ellos siguen pensando, siguen estimando que para el 2023 vamos a seguir teniendo tasas altas de inflación. Sin embargo, pues serían un poco menor con lo que se está proyectando que cerremos a nivel global la inflación para este año, que sería un 8,80 versus un 6,50, y que ya sería para el 2024 cuando esa tasa de inflación global se vaya acercando un poco más a los objetivos de los diferentes bancos centrales en general. Entonces, sí tenemos que tener presente que para el 2023 aún vamos a estar bajo presión en temas inflacionarios, aunque un poco menor con respecto a cómo cerraremos en el 2022. Y eso, como les mencionaba, tiene sus implicaciones en el tema de crecimiento económico. Si bien es cierto, va a ser diferenciado, evidentemente, porque estamos hablando de economías que tienen su complejidad diferente, pero en el caso de esas proyecciones del Fondo Monetario, ellos han tenido que ir haciendo a lo largo del año
recortes en esos pronósticos, justo porque no se ha logrado contrarrestar las presiones inflacionarias, de tal forma que lo que estima el Fondo Monetario es que para este año la economía globalmente va a cerrar alrededor de un crecimiento de 3.2% versus un 6% que cerramos el 2021 y una proyección un poco más modesta, más conservadora para el 2023 de solo 2.7%. Diferenciado, ¿por qué? Porque vemos, por ejemplo, economías avanzadas como Estados Unidos creciendo muy limitadamente, alrededor de un 1%, y al igual la zona euro también con un crecimiento bastante lento. Entonces, en general, ahí están los dos puntos importantes. ¿De qué va a depender el crecimiento económico? Pues mucho del tema inflacionario. Si este se logra controlar, este escenario podría cambiar de forma positiva. Caso contrario, si no se logra controlar, si más bien se siguen agregando temas que aumenten esa presión, podríamos tener un escenario pues todavía un poco más negativo. Pero, sin embargo, vamos a ver, después de la pandemia, las economías se han vuelto un poco resilientes, de tal forma que sobre todo las desarrolladas, pues hay todavía la esperanza de que se pueda contrarrestar el tema inflacionario sin necesidad de caer en alguna recesión económica pronunciada, pero evidentemente es un planteamiento que se tiene que considerar. Y ya evolucionando, digamos, específicamente con los datos que ya se han venido materializando, vemos un crecimiento económico medido por el PIB trimestral, en este caso de Estados Unidos, y hago la observación de que muchos de los datos están basados en la economía estadounidense, evidentemente porque es la principal economía del mundo y nuestro principal socio comercial, lo que suceda en esas economías, pues evidentemente tiene sus implicaciones para nuestro país. Entonces, después de haber, vamos a ver, mostrado una contracción económica en los dos primeros trimestres del año, la economía estadounidense, vemos un ligero repunte para el tercer trimestre. Habrá que esperar pues el cierre ya propiamente del cuarto trimestre para determinar si se logró librar, digamos, de una recesión económica para el 2022. Lo que sí es un hecho es que el crecimiento para el 2023, como ya lo vimos, pues va a ser bastante limitado. A nivel de probabilidades de otras entidades o casas de bolsa o diferentes analistas, se está estimando alrededor de un 60% de probabilidad de que para los próximos 12 meses esta economía pues caiga en una recesión, ¿verdad? Como les digo, estas son estimaciones que no se pueden dejar de tomar en cuenta. Sin embargo, para otras entidades, pues en realidad lo que están viendo es un crecimiento alrededor de 1.20%, con una inflación, en este caso la estimación es del Banco Central estadounidense, donde ellos pronostican que esa inflación subyacente, es decir, la que elimina toda la parte volátil y toda la parte de energía, rondaría alrededor de 4,5% para este año y 3.10% para el 2023. Como vemos, en realidad va muy alineado el tema, ¿verdad? Lo que varía es un poco los datos porque en primera instancia el Fondo Monetario hace la revisión o la estimación basado en el IPC normal y esta otra medición lo que hace es que excluye la parte volátil. Sin embargo, la tendencia es la misma, que en el 2023 se mantengan datos todavía medianamente altos y para el 2024 ya empieza a aterrizar y acercándose a los objetivos que tienen en los bancos centrales, que en este caso para la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, es de un 2%. Vemos una tasa de desempleo que lo que ellos están estimando es que aumente, justo porque se necesita enfriar un poco, digamos, el tema del empleo, la economía como tal, para que la inflación tienda a ceder.
Y de tal forma que en el caso del Banco Central estadounidense, que al igual de otros bancos centrales ha sido agresivo para poder controlar esas presiones inflacionarias, y la principal herramienta que tienen es a través de las tasas de interés. Y eso, pues, evidentemente aquí lo vemos, lo agresivo que han sido en el caso de esa tasa política monetaria, pasando muy rápidamente de niveles cercanos a cero a aproximadamente un 4% que estamos actualmente. ¿Qué es lo que se estima? Se estima que todavía ya para diciembre haya hecho un nuevo aumento, quizás un poco más pequeño, no tan grande como estos que han venido haciendo, pero lo cierto del caso es que sí, tomando en consideración el cierre de este año más quizás el primer semestre del próximo año, pues que esa tasa de política monetaria ronde alrededor de un 5,5%. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esta evolución de las tasas? Porque recordemos que esta tasa es referencia prácticamente para otras tasas, otros rendimientos en otras economías. Esta es la principal, o esta es la base, podríamos decir, ¿verdad? Para otras tasas de interés que se dan tanto a nivel de mercado como en diferentes deudas y demás. Entonces, a partir de aquí, que es una tasa a corto plazo, pues todo lo demás tiene que irse ajustando eh, a esta base. Si la tasa de corto plazo anda por ahí del 5%, pues los rendimientos posiblemente de 1 o 2 años, o 5, 10, 30 años, tendrían que ajustarse de alguna manera a nuevos rendimientos. Y de ahí la importancia de tener claro este panorama, ¿verdad? Claramente este escenario, este pronóstico, que es esta barrita roja de acá, dependerá mucho de la evolución de la inflación, ¿verdad? Si se empieza a notar una caída, pues más sostenida tal vez en temas de inflación, los bancos centrales podrían tomarse una pausa o dejar de hacer, digamos, aumentos tan agresivos a pasar a algo más leve. Lo cierto del caso es que si tomamos en consideración el pronóstico de inflación, pues podríamos llevarnos todo el 2023 con ciertos niveles de tasas altas, y no sería hasta el 2024 donde empezaría un nuevo ciclo de desaceleración o de disminución en cuanto a tasas de interés. Y como les mencionaba, pues eso tiene sus repercusiones en otras tasas de mercado, como son los rendimientos de los bonos del tesoro, por ejemplo, ¿verdad? Y que estos, a su vez, son el principal benchmark para otras deudas emitidas a nivel global. Es decir, recordemos que cuando hay otros gobiernos o más bien bonos corporativos que se emiten, siempre toman como referencia, como base, pues estos rendimientos de los bonos del tesoro que se consideran la mejor calidad o la mejor, em, vamos a ver, se le da la mejor confianza de que el gobierno estadounidense nunca va a caer en un default. Y de ahí en adelante, entonces, dependiendo del riesgo de cada deuda, ya sea soberana o de corporativo, se le agrega un spread o un premio contra esta curva. Entonces, si mi base se ajusta, ¿verdad? Como así ha sucedido, que lo muestra este gráfico, que es dónde estaban los rendimientos hace un año y cómo están ahora. Vean el desplazamiento de la curva hacia arriba, es decir, el incremento que han tenido los rendimientos a nivel general, pero sobre todo en la parte más corta de la curva. Y de tal forma que vemos esa curva invertida, es decir, me está pagando más el plazo, plazos más cortos versus plazos más largos. Evidentemente, esto también es analizado, tomado en cuenta, porque cada vez que este evento ha sucedido de inversión de curva, 12 meses, 18 meses después, la economía tiende a caer en una desaceleración. Entonces, como ven, todo se viene, digamos que ajustando
a la parte de la inflación, pero también a la parte de los cambios de la política monetaria y por ende, pues vemos esas tasas de interés hacia el alza de manera generalizada en los diferentes instrumentos de inversión. Otro elemento importante es la parte de la evolución del dólar, ¿verdad? Recordemos que el dólar es evidentemente la moneda más fuerte que existe a nivel global y también es considerada de alguna manera pues un refugio ante momentos de incertidumbre, ante momentos de estrés de los mercados en general y por eso vemos cómo a lo largo del año ha venido en un canal alcista, ¿verdad? Es decir, se ha venido fortaleciendo la moneda también mucho de la mano de evolución de otras monedas fuertes, como por ejemplo el euro. Recordemos que también en este año por primera vez se alcanzó la paridad del euro y el dólar, justo por este movimiento, esta fortaleza que están teniendo la moneda dólar, que en los últimos días ha venido cediendo un poco, ¿verdad? Pero aún así se mantiene realmente en niveles bastante altos con las implicaciones que eso tiene a nivel general. ¿Por qué? Porque recordemos que pues todo lo que se transa a nivel externo, en la parte internacional, lo que tiene que ver con materias primas, con la parte de energéticos y demás, pues todo es en dólar. Para economías con monedas diferentes, evidentemente tiene pues sus implicaciones, ¿verdad? Entonces, es otro elemento que también hay que tomar en consideración. ¿Qué es lo que se estima? Que se estima que logremos cerrar el 2022 por debajo de los $100 en temas de petróleo, ¿verdad? Dependiendo de la evolución de la moneda del dólar que vimos anteriormente. El petróleo afortunadamente ha venido hacia la baja, ha venido un canal hacia la baja. Mucho lo que hay detrás de esa disminución después de haber tocado niveles de $120 en algún momento del año, lo que hay detrás es justo la preocupación por la desaceleración económica que puede tener la economía global, que va muy alineada con las expectativas que vimos, y por ahí, pues evidentemente ha venido hacia la baja, algo que en el caso de Costa Rica nos beneficia, ¿verdad? Que hayan precios de petróleo pues más bajos. Como les decía, la estimación es que logremos cerrar el 2022 por debajo de los $100. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que detrás también hay países productores que han venido recortando más bien la producción para tratar de limitar un poco esa caída en el precio. Entonces, le ha dado cierto balance, ¿verdad? Como lo podemos observar acá, donde ha dejado de caer y se ha mantenido más lateral el comportamiento del precio del petróleo. Aún así, como les digo, si lográramos cerrar este año e incluso mantener, digamos, niveles por debajo de los $100 para el próximo año sería una buena noticia, aunque detrás, repito, lo que hay es un temor hacia la desaceleración económica global que pueda haber y sobre todo pues para economías fuertes como en el caso de China, que cada vez que China anuncia un nuevo cierre y demás, evidentemente el precio del petróleo tiende a ceder porque es uno de los principales compradores del mundo. Y bueno, bajo ese escenario, evidentemente vamos a estar con un 2023, pues con los riesgos que implican una inflación que se arraiga en las diferentes economías y que eso obligue a los bancos centrales pues a tener políticas monetarias aún más restrictivas, que no es el escenario que se está pensando, pero que es una probabilidad de que eso se dé. Que China continúe pues con su política tolerancia cero al COVID. Vemos que en esta semana pues han tenido un aumento importante en nuevos casos de COVID y los ha obligado nuevamente a tener que tomar algunas medidas más restrictivas en cuanto a cierres de escuelas, em, industrias y demás, ¿verdad? Para tratar de controlar esos focos de contagio.
Y como les decía, pues eso tiene sus implicaciones que ya de hecho les está pasando factura en temas de crecimiento económico, en temas de exportaciones y demás. Y evidentemente, pues el principal riesgo es que las economías o por lo menos las más importantes del mundo, entren en una recesión profunda con tasas de inflación bastante altas. Y eso es lo que menos, pues, se ocupa y se quiere en este momento. Eso sería, digamos, para poner un poco en contexto el entorno internacional. Ya en la parte del ámbito local, en realidad vamos a seguir viendo los datos muy alineados con ese entorno externo, evidentemente, ¿verdad? Porque igual que el resto del mundo, nos hemos visto afectados por tasas de inflación que no se veían hace muchos años. Vemos aquí como, por ejemplo, tenemos una variación interanual en temas de inflación de alrededor de un 9%. La subyacente, que es la que excluye esa parte más volátil de la canasta de productos que se miden, pues también ha venido en niveles bastante altos. Sin embargo, no podemos ver solo la parte negativa. Si vemos algo positivo aquí, vemos que la tendencia pareciera estarse corrigiendo, es decir, desacelerándose de forma, ya llevamos 2 datos consecutivos de disminución, y eso pues es una buena noticia. Acá hay que considerar que esta inflación en realidad es totalmente importada, no es necesariamente que se está gestando en nuestra economía, sino que evidentemente responde a todo lo que ya hemos mencionado de la parte externa. La expectativa, y al igual que como lo mencionábamos anteriormente, la expectativa del Banco Central es que hasta el 2024 estos niveles de inflación van a tender a acercarse al rango meta, que va a estar, sabemos que el rango meta del Banco Central es más o menos 3%, y por ende, pues vamos a tener un 2023 con datos de inflación un poco más altos de lo que se necesita. Lo bueno sería que esa tendencia de disminución o desaceleración pues se mantenga en los próximos meses. Sin embargo, dependemos mucho de lo que suceda a nivel externo. Em, Al igual también que los otros bancos centrales, el Banco Central costarricense se ha visto en la obligación para contrarrestar esa inflación, aunque el margen de acción es más limitado porque no se está gestando en nuestra economía, sino que es importado. Aún así ha tomado pues la decisión de hacer un cambio de política monetaria flexible a algo más restrictivo, y eso implica también movimientos bastante agresivos en las tasas de interés, sobre todo en la tasa política monetaria, como lo podemos observar acá. Y mucho, igual, dependiendo mucho de la evolución que está teniendo el tema inflacionario, tanto externo como interno. Em, Acá, ¿cuál es el principal objetivo que ha tenido el Banco Central? Además de contrarrestar la inflación, es darle valor a una curva en colones que venía pues todavía, em, digamos, evolucionando mucho de las tasas de interés que teníamos el año pasado, llevándolo muy rápidamente a niveles que estén más acorde con el tema inflacionario, pero también tratando de disminuir cierto premio que había por hacer inversiones en dólares. Entonces, al final, es un efecto secundario de alguna manera, pero un objetivo que tenían ellos de contrarrestar cualquier posible presión que se estuviera gestionando en la economía local, pero también darle algún valor a la curva en colones, promoviendo la inversión, en este caso en colones, y dándole incentivo tal vez a las inversiones un poco en dólares, y que de rebote eso significara una menor presión para el tema de tipo de cambio. Vemos ya a nivel de crecimiento económico como también vemos una desaceleración natural
en temas de crecimiento económico. Y digo natural porque va muy alineado con lo que ha estado sucediendo en el resto del mundo. Vemos esa desaceleración que ya a nivel de índice mensual de actividad económica, esto está al cierre de septiembre, que son los últimos datos que tenemos publicados en el Banco Central, pues el crecimiento es de un 3%. Recordemos que toda esta volatilidad que vemos aquí, pues es una consecuencia de los cierres que hubo, en la paralización que hubo en las diferentes economías y que después, pues, provocó vamos a ver, un crecimiento, pues no tan acorde, ¿verdad? Con la realidad. ¿Por qué? Porque veníamos de bases bastante negativas y ya ahora lo que se está mostrando, ya saliendo de esta base tan baja de acá y también eliminando este rebote tan grande que se ve por acá, pues es algo más alineado o más acorde a la realidad que estamos viviendo. Em, ¿Qué es lo que se estima? Bueno, se estima que al igual que el resto del mundo, este año todavía tengamos datos, digamos, buenos de crecimiento, pero ya para el próximo año un poco más de desaceleración. A nivel del crecimiento que han tenido por industria, los diferentes sectores. Cabe mencionar, y que es algo positivo, que sectores relacionados con todo el tema de turismo, de servicios y demás, pues son los que han estado mostrando una evolución más positiva, ¿verdad? Que recordemos que evidentemente fueron sectores muy golpeados en el tema de la pandemia, pero que afortunadamente han venido mostrando ya tasas de crecimiento un poco más reales o más acordes con la evolución de la economía en general y que eso pues es una buena noticia que se logren mantener esos niveles de crecimiento. Sin embargo, hay otros sectores que preocupa pues la caída que están teniendo, como por ejemplo el sector de la agricultura y el tema de la construcción, donde vemos una contracción importante. Acá cabe mencionar que los factores que están provocando esa desaceleración tan grande, pues tiene que ver con el tema del encarecimiento que han tenido los materiales de construcción, pero que también tiene que ver el tema del costo de los nuevos créditos o de los créditos en general, porque al subir las tasas de interés, evidentemente, pues ya el análisis en cuanto al costo de un posible crédito hay que hacerlo de forma más objetiva. Esos son, diría yo, los dos factores que están detrás de esa construcción, de esa evolución del sector construcción, em, que no es de ahora, se ha venido dando, digamos, prácticamente en todo lo que vamos del año. En realidad no han podido, más bien ha venido evolucionando ligeramente positivo, es decir, ha sido menos, en este momento está menos negativo de lo que se ha venido mostrando en otros momentos del año, pero aún así es un sector que de alguna manera contribuye de forma importante en el indicador general y pues hay que prestarle atención. Como les mencionaba, las proyecciones de crecimiento económico por parte del Banco Central pues son bastante optimistas para este año, donde han venido más bien aumentando su pronóstico de crecimiento económico para este año, de tal forma que después de haber proyectado un 3,4%, ahora lo que están previendo es un crecimiento al cierre del 2022 de 4,3%. ¿Qué argumenta este cambio? Bueno, ellos están argumentando que el mayor nivel de exportaciones de servicios está favoreciendo el escenario, el aumento de la inversión extranjera también y evidentemente la reactivación del turismo. Sin embargo, para el 2023, como podemos observar acá, pues el pronóstico más bien se ha venido reduciendo, muy en línea con lo que han estado haciendo otras economías, otros bancos centrales, ¿verdad? Como consecuencia de pues todo este impacto que está teniendo el tema de inflación y el tema de las tasas de interés que naturalmente conllevan a una desaceleración
económica. Vemos que el pronóstico se ubica alrededor del 2.7%, ¿verdad? Para el cierre del 2023 y entonces ese sería el escenario de mantenerse una tendencia en cuanto a inflación, digamos, desacelerándose o en un caso de que se logre estabilizar. Caso contrario, como les mencionaba anteriormente, pues este escenario podría disminuir, es decir, ser un crecimiento económico todavía más pequeño con respecto a las proyecciones del Banco Central. Recordemos también que dependemos mucho de cómo evolucionen las otras economías, nuestros principales socios comerciales. Si ellos entraran en una desaceleración mayor de lo que se tiene pronosticado, pues evidentemente para economías como las nuestras también tiene sus implicaciones. Contra todos los pronósticos hechos a inicios de año, pues el tema del tipo de cambio ha cambiado de forma considerable, pues digamos, la evolución que todos estábamos pronosticando, que era una devaluación alrededor de un 3, 4%, inclusive un 5%, dada la coyuntura actual, pues hemos visto de forma sorpresiva un tipo de cambio más bien un colón apreciándose con respecto al dólar. Ahí lo podemos observar de tal forma que ya tenemos una apreciación acumulada que ronda alrededor del 4% y que es muy posible, por lo que falta de tiempo, pues que cambie de forma considerable en lo que va del año. Es muy probable que cerremos con alguna apreciación que podría estar ahí alrededor de un 3%. Y digo contra todos los pronósticos porque basados en todo el escenario que hemos visto en lo que va del año, pues era muy diferente, había muy poca probabilidad de que una moneda como la nuestra pues se viera fortalecida bajo ese escenario. La estimación de devaluación para el 2023 podría rondar el 3%, lo pongo a manera de interrogante porque dependerá mucho de em, pues la evolución de todos estos elementos que hemos venido mencionando, ¿verdad? Principalmente el tema del petróleo, principalmente el tema inflacionario y sobre todo la consecuencia negativa o no que pueda tener todo esto en las diferentes economías. Digo 3%, ¿por qué? Porque ha sido más o menos en promedio la devaluación normal que ha tenido nuestra moneda en los últimos 5 o 6 años. O sea, asumiendo evidentemente periodos de apreciación y de alta devaluación, pues ese sería un promedio acorde a nuestra economía. Sin embargo, pues como les digo, es un escenario que no podríamos garantizar debido a que ha habido algunos elementos que han venido cambiando, sobre todo en temas de política o el manejo que le ha venido dando quizás el Banco Central al tipo de cambio. Vemos que este gráfico lo que nos muestra es, vamos a ver, la demanda que tiene el sector público no bancario, es decir, las instituciones como Recope, como el ICE, el Ministerio de Hacienda propiamente, que lo que hace es solicitarle al Banco Central, una vez que tengan una demanda, que le venda dólares. El Banco Central lo que hace es de las reservas, les vende esos dólares a estas instituciones y después el Banco Central va al mercado mayorista de Monex a tratar de restablecer esas reservas. Vemos que esta demanda que en el caso de Recope por el tema de la factura petrolera, en el caso del Ministerio de Hacienda por temas de vencimientos de bonos emitidos en moneda dólar, el caso del ICE propiamente por sus operaciones que tengan que recurrir constantemente a divisas en dólares, básicamente, pues vemos que en realidad no ha cambiado mucho, ¿verdad?
Vemos que se mantiene de una forma constante, podríamos decir, si tomamos en consideración todo este escenario desde el 2019 hasta la fecha. Por lo tanto, aquí no vemos un cambio pues, importante en esa demanda. Lo que sí es que evidentemente por la mayor oferta que ha habido de dólares en la economía, el Banco Central ha podido satisfacer esa demanda. em, de este sector público no bancario y adicionalmente poder fortalecer el tema de las reservas, algo que no se venía dando evidentemente en el 2021, inclusive en la primera parte del 2022. Eh, ¿Qué es el otro cambio que notamos? Digamos que sí llama la atención, es cierta, vamos a ver, disciplina, diría yo, en cuanto a esas ventas o a esas negociaciones que se hace con ese sector público no bancario. Después de venir vamos a ver, de periodos como más desordenados, vemos acá cierta disciplina y eso me parece que es operativamente ha ayudado quizás a que pues no se tenga que presionar mucho el tipo de cambio. De tal forma que, como les mencionaba, pues ha permitido al Banco Central, después de haber tenido un proceso de pérdidas en cuanto a reservas monetarias, más bien irlas reponiendo de alguna manera, irlas fortaleciendo. Recordemos también que hay un elemento acá que fue el crédito por 1.000 millones que ingresaron, ¿verdad? Del FLAR, que era justo para tratar de, cuando vimos la parte más importante de evaluación, tratar de frenar esas presiones en el tipo de cambio y fortalecer de alguna manera esas reservas, algo que se ha venido dando, lo vemos acá, ¿verdad? Aún así, si hacemos pues el recuento de cuánto había perdido después de haber tenido ese periodo de evaluación o esa presión que hubo en algún momento del año hasta la fecha, el Banco Central tuvo que perder reservas de alrededor de 800 millones de dólares y que dado el escenario actual o la mayor oferta que ha habido de la divisa, en este caso a partir de junio prácticamente, le ha permitido reponer parte de esas pérdidas. Acá no está incluido el tema del FLAR. Acá es nada más negociaciones en el mercado mayorista de Monex. Le ha permitido pues ir reponiendo parte de esas pérdidas. Aún así hay un déficit de 185 millones más o menos por reponer para devolverse a los niveles actuales que tenía previo a ese periodo de alta devaluación que tuvimos principalmente en este plazo, en este momento del año. Recordemos también que recién ingresaron 270 millones de dólares que también vienen a fortalecer el tema de las reservas monetarias por la tercera revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Donde pues hubo buena nota para, digamos, todos los compromisos que tiene el gobierno con respecto al Fondo Monetario Internacional y eso pues también ya al día de hoy esos niveles de reservas andan superior a los 8.000 millones, hay que decirlo, pues un nivel bastante, em, digamos que bueno, ¿verdad? Para una economía como la nuestra y eso pues ha provocado tal vez una percepción por parte de diferentes participantes del mercado pues positiva, que también le resta presión al tema del tipo de cambio. Vemos que uno de los argumentos que ha venido mencionando el Banco Central con respecto a esa mayor oferta eh, de, de dólares en el mercado, pues es por la evolución que han tenido la inversión extranjera directa. Sin embargo, cuando uno ve el gráfico, tampoco, o sea, si bien es cierto, es positivo, pero no muy diferente a lo que se venía dando en otros momentos. Ahí lo podemos ver, el gráfico tiene bastante historia desde el 2015 hasta el segundo trimestre del 2022, donde vemos que
hay cierta ciclicidad en algunos momentos, sin embargo, si tuviéramos que tomar un promedio, no anda muy diferente el comportamiento. Por lo tanto, quizás la oferta no necesariamente viene de este rubro, pero del lado positivo, pues evidentemente sigue habiendo una inversión extranjera importante en el país. A nivel de balanza comercial, vemos cómo el déficit, digamos, en cuanto a lo que compramos al resto del mundo y lo que le vendemos, sigue siendo negativo. Vemos que todavía más negativo con respecto a otros periodos. Evidentemente acá, reaccionando al incremento de precios que están teniendo los productos que normalmente importamos, principalmente el tema del petróleo. Em, si bien es cierto, ha venido mejorando el tema de las exportaciones, vemos un crecimiento ahí importante, pero aún así, también vemos cómo se ha mantenido cierta estabilidad después de este crecimiento acá que vemos acá en temas de importaciones, pues ha venido cediendo terreno un poco. Sin embargo, em, ha estado ya bastante en una lateralidad, digamos, acá, que conlleva a una demanda importante de divisas para hacer pagos de todas las importaciones. Em, si tomamos en consideración específicamente las compras o las importaciones que realiza Recope de de las diferentes mezclas que ellos importan, en realidad podemos observar que a nivel de volumen, ¿verdad? Es decir, la cantidad que ellos importan en millones de barriles de cualquier mezcla que compren, ha venido disminuyendo de alguna manera, ¿verdad? Sin ser muy diferente a la tendencia normal, pero vemos que el incremento se mantiene en cuanto a lo que se tiene que pagar por esa cantidad de importación. Es decir, sigue pesando mucho el tema de la factura petrolera, sin lugar a dudas, porque aunque ha evolucionado de forma positiva, es decir, ha venido disminuyendo el precio, y ha venido disminuyendo el volumen, aún así la factura petrolera sigue manteniéndose alta, por lo tanto es necesario, eh, esa es, digamos que se valida la demanda permanente de estas instituciones por dólares que vimos en el gráfico anterior. Entonces, donde podemos decir que sí ha habido un cambio importante es en la parte de las inversiones o de los depósitos a plazo que se están dando eh, en el sistema bancario. Justo por todos los movimientos que ha estado teniendo la tasa política monetaria como otras tasas de interés, evidentemente el Banco Central ha logrado restarle pues un poco de interés a las inversiones en dólares y evidentemente hoy por hoy pareciera estar más atractiva la parte de las inversiones en colones y aquí lo podemos observar, ¿verdad? Claramente ha aumentado la participación de los depósitos a plazo en moneda local versus la caída que se está dando en moneda extranjera. Acá, pues, obedece, como les digo, a ese premio que están dando ahora las inversiones en colones, algo que no se veía, eh, vemos acá, ¿verdad? En la primera parte del año. Entonces, esto es parte o un resultado de ese objetivo logrado por parte del Banco Central cuando inició su proceso de subida en tasa. Vemos que a nivel del crédito del sector privado también ha colaborado el hecho de que en moneda extranjera se ha venido desacelerando. En general, el crédito se ha venido desacelerando, muy alineado también con el tema de los costos del financiamiento que les mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, vemos una caída de alrededor de crece a nivel de 5%, pero aún así vemos la tendencia hacia la baja y donde la mayor afectación se da en los créditos en moneda extranjera, em, en colones un poco menos, ¿verdad? Pero aún así
esta tendencia hacia la baja está muy alineada con todo el tema de, pues, el tema económico, el tema de alguna manera incertidumbre de verdad, de cómo va a seguir evolucionando principalmente en el 2023 la economía, pero con muchísima más importancia el tema del costo, ¿verdad? De crédito que pone a pensar a más de uno antes de asumir un nuevo crédito, dadas las condiciones actuales. Para ir viendo datos bastante positivos, el tema de la tasa de desempleo que ha venido evolucionando de forma positiva, ¿verdad? Vemos que después de haber alcanzado un máximo eh, alrededor de la mitad del 2020, vemos que esto se ha venido desacelerando, es decir, ha habido mayor empleo, evidentemente muy en línea con la evolución de la economía, principalmente en el 2021, pero en lo que vamos del año que es un dato importante, no deja de ser positivo, sobre todo porque vemos que ya estamos regresando a los niveles previos a la pandemia, es decir, en niveles que se tenían en el 2019. El gran reto, evidentemente, es poder mejorar esa tasa de desempleo, es decir, que siga disminuyendo para volver, ojalá, a tasas más cercanas a cifras de un dígito, ¿verdad? Algo que evidentemente cuesta mucho, pero, pues, uno de los objetivos debería de ser eso. Otro dato positivo también, y que es muy relevante para nuestra economía y sobre todo para el tema de confianza para inversionistas externos e internos, es la evolución de las finanzas públicas. Es decir, el tema del déficit fiscal ha venido mejorando de forma importante, donde vemos que si tomamos en consideración este gráfico desde el 2018 hasta ahora, pues es el primer periodo donde se puede decir que ha habido un superávit primario, ¿verdad? Un balance primario. Recordemos que esto es cuando nada más contrarrestamos la parte de ingresos versus gastos corrientes. Quiere decir que el gobierno ha podido percibir o recibir mayores ingresos que lo que está gastando sin tomar en cuenta la carga por intereses de la deuda. Entonces, esto no deja de ser positivo y pues el gran reto también sería mantener esa evolución eh, positiva en el 2023. Ya cuando se le agrega la parte del costo de la deuda del gobierno central, pues evidentemente ahí es donde es deficitario, pero aún así, si tomamos en cuenta, ha habido una evolución bastante positiva después de haber alcanzado un déficit fiscal financiero casi de un 6% en el 2020 a tratar de cerrarlo alrededor de 3,4%, que creo que si lo podría lograr en el 2022, pues es una evolución bastante importante, positiva. Em, Recordemos que pues el gran objetivo es ir bajando esa curva de deuda del gobierno central como porcentaje del PIB, ¿verdad? Y que evidentemente todavía en el 2022 esa materialización es muy pequeña, sin embargo ya para el 2023, 2024, pues la tendencia sí se mantendría de alguna manera hacia la baja de forma más digamos, estable, ¿verdad? Evidentemente, acá hay todo un gran reto que es, pues, seguir percibiendo ingresos, ¿verdad? O irlos mejorando, sobre todo en un escenario de una desaceleración económica y donde la tarea apunta entonces más a una contención de gastos. Em, Recordemos que ya se logró un acuerdo eh, preliminar de poder, digamos, permitir que el gobierno logre vender bonos en mercado internacional.
Se solicitaban 6.000 millones, les aprobaron 5.000 millones. Esto es algo también positivo. ¿Por qué? Porque le permitiría al Ministerio de Hacienda poder financiarse con recursos frescos sin tener que presionar un mercado local, sin tener que presionar tasas en mercado local. Em, y adicionalmente, posiblemente le va a permitir ir ampliando o ir distribuyendo esos vencimientos de una mejor manera, poder hacerlo, captar todos esos recursos, extender su portafolio de vencimientos y quizás en mejores términos que si tuviera que captarlos en nuestro mercado, que evidentemente es muchísimo más limitado los recursos en un mercado muy pequeño y que dada la coyuntura de tasas actual, pues podría ser un poco preocupante. Vemos el desglose de esos vencimientos de deuda que tiene el Banco Central, el Ministerio de Hacienda para los próximos años, ¿verdad? Donde evidentemente pesa mucho el próximo vencimiento en enero del 2023 de bonos de deuda externa emitidos hace años, que son alrededor de 1.000 millones, y que pues esa era una, digamos, cierta urgencia que había por la aprobación para poder hacerle frente a ese vencimiento. Em, y si vemos en términos generales, tanto para el 2023, 2024 y 2025, los montos andan muy similares. Es decir, em, muy en línea con esos recursos, ellos están estimando que en el 2023 podrían estar haciendo dos colocaciones en mercado internacional de 1.500 millones cada una, justo previendo quizás esa desaceleración que podrían tener en ingresos, ¿verdad? Por la desaceleración económica que se está previendo. Entonces quieren blindarse de alguna manera con dos colocaciones de 3.000 millones en total y posteriormente para el 2024 y 2025 colocar 1.000 millones en cada año. Entonces, ese es como el plan del Ministerio de Hacienda que de alguna manera pues viene a quitarle mucha presión por captar recursos en un mercado muy pequeño como el nuestro. Ya para ir finalizando, vemos cómo han evolucionado las curvas de rendimiento en colones y en dólares, en este caso particular la curva en colones, donde vemos ese desplazamiento que nos indica pues que se ha venido em, reflejando los aumentos de la tasa política monetaria a otros rendimientos de mercado, donde claramente acá vemos el ensanchamiento que ha tenido, ¿verdad? Es decir, ya los bonos pagando muchísimo más rendimiento que si los que veíamos hace 6 meses, básicamente, y esto es pues un reflejo normal por la subida de tasas que está teniendo las de corto plazo. Vemos, sin embargo, que en el último mes ese movimiento ha sido un poco menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente por la evolución de la tasa de inflación, pues se podría prever que el Banco Central tome una pausa en esos nuevos aumentos que realice y por ende, pues los movimientos en los rendimientos han sido un poco menores. Ya en la parte de dólares también, ¿verdad? Dado el escenario que vimos de la parte externa, también los rendimientos en dólares han tenido que irse ajustando y por eso vemos un desplazamiento de los rendimientos también hacia el alza. Quizás un poco más limitados, ¿verdad? Evidentemente, que en la parte en colones, pero aún así, pues ha habido un cambio importante en rendimientos en dólares. Igual en el último mes, ya un movimiento un poco menor, que es un reflejo de lo que quizás se está previendo, que es que ya tuvimos el nivel máximo de inflación, que por ende las tasas ya tendrían que, lo que falta por ajustarse ya sería algo menor. Y ya para finalizar, pues evidentemente los principales riesgos que vamos a tener para el próximo año serían básicamente los mismos, ¿verdad? La inflación persistente, que no se logre contrarrestar em, las presiones inflacionarias, que obligue igual al Banco Central costarricense a seguir manteniendo una política más restrictiva de la que ya vimos que ha venido implementando.
el tema de las finanzas públicas, que ojalá pues el manejo que se ha venido dando hasta ahora pues se mantenga y pueda permitirnos tener datos tan positivos como los que se han venido dando en los últimos meses y que evidentemente ya el tema del financiamiento externo se restrinja por condiciones de mercado o ya por dicha, pues hay un acuerdo de aprobación en temas de la venta, como les mencionaba anteriormente, pero ahí ya quedaría el riesgo de las condiciones de ese financiamiento externo. Entonces, básicamente ese sería el escenario eh, con el que vamos a iniciar el 2023. Agradezco pues la atención y quedo a la orden para la parte de preguntas si así lo hubiera. Muchísimas gracias, Gabriela, por tan buena explicación y información tan importante, disculpe. Por acá tengo dos preguntas. Tal vez iniciamos con la que nos plantea César. Dice, si se visualiza, él quisiera saber si se visualiza alguna incidencia en las tasas de interés debido a la aprobación reciente de los eurobonos. En realidad, bueno, como vimos, básicamente la presión de las tasas no ha venido por parte de Hacienda, ¿verdad? Ha logrado mantenerse de alguna manera respetando la tendencia que ha venido marcando el Banco Central. Así que más bien diría que se va a mantener muy en línea con lo que hemos visto este año, un Ministerio de Hacienda, pues sin presionar el mercado local. Evidentemente, las tasas van a reaccionar más que todo alineados al Banco Central y a la política restrictiva o menos restrictiva que se pueda dar debido al tema de inflación, pero no vería a Hacienda presionando en un mercado local las tasas de interés. Excelente. Seguimos con la que nos plantea Davis, que dice, me gustaría conocer si a lo que apuestan muchas economías con la reducción del uso de efectivo y el aumento en el uso de transacciones, esta condición beneficiaría a las diferentes economías del mundo. No me queda muy clara la pregunta. Vamos a ver vamos a ver si se refiere tal vez al retiro de liquidez que se está dando a nivel de las economías. Sí, Una tal vez vez. que, sí, Sí, perdón. perdón, Gabriela. Tal vez si Davis nos puede replantear la consulta por acá otra vez, porque se dice, si estas economías apuestan a la reducción del uso de efectivo y al aumento en el uso de transacciones. Entonces, si esta apuesta beneficiaría a las diferentes economías del mundo, entonces tal vez si Davis nos puede replantear la consulta por acá. Sí, se lo agradecería. Vamos a ver. Dice que claro, ya la está replanteando. Ok, perfecto. Nada más entonces mientras replantean esta última consulta, porque son las únicas dos que tengo por acá, recordarles que de parte de nosotros les va a llegar un correo con una evaluación de la charla al correo que ustedes indicaron a la hora de inscribirse, muy importante. Son 4 preguntas. Una vez que completan las 4 preguntas, se va a desplegar un link donde podrán tener acceso al material de la charla. Para nosotros es muy importante saber si la charla les fue de utilidad. Además, en una de las consultas se indica que nos faciliten temas que les gustaría que nosotros abarquemos en las charlas, en futuras charlas. Entonces, nos gusta conocer su opinión, si tienen temas de interés muy específicos o temas generales que nosotros podamos abarcar en las charlas del 2023, ya que el calendario de charlas de este año ya se cerró y también los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales porque ahí van a poder visualizar las últimas charlas que tenemos agendadas para este año. Además, Gabriela o Natalia, no sé si por aquí ustedes tienen algún contacto que les gustaría compartir con las personas que están inscritas para que se puedan comunicar con ustedes en caso de tener ya consultas más puntuales. Claro, muchas gracias, Catherine. De parte de INS Valores, siempre es un gusto poder atenderles, invitarlos a las páginas
a la página web vamos a ver, de INSS propiamente, ¿verdad? En la sección de contáctenos, ahí puede fácilmente tener acceso y hacernos las consultas que estimen necesarios, o bien, ¿verdad? También a través de los correos electrónicos oficiales que están ahí mismo en la página o en las redes sociales de INSS. Excelente, muchas gracias, Natalia. Tal vez, Gabriela, no sé si tendrás respuesta a la siguiente pregunta, pero te la voy a plantear. Dice Alejandro que a él le gustaría saber si para el 2023 la crisis de los contenedores ya no se daría, los precios de los fletes navieros vuelven a la normalidad. No sé si... Debería, gracias, debería de irse normalizando de alguna manera. Ahí el único riesgo que fue uno de los que mencioné en la parte externa es China. ¿Por qué? Porque China y el conflicto bélico, ¿verdad? Son dos factores que de alguna manera podrían dificultar, digamos, a que se regrese a cierta normalidad. China, porque muchas de las ciudades que normalmente han tenido que venir cerrando de forma, digamos que imprevista, de forma imprevista, justo por tratar de contrarrestar los focos de contagio del COVID, han sido zonas portuarias. Entonces, al final, termina, pues como consecuencia, el retraso agregando más presión a ese tema de los fletes y demás. Entonces, sí debería de haber una mejora, pero tomando en cuenta ese riesgo que está latente. Y en el tema, pues evidentemente del conflicto bélico es que sabemos que siempre que se genera incertidumbre y demás, pues tiende a meter más presión en factores sobre todo de transacciones comerciales y demás, ¿verdad? Que sobre todo en tema del costo en sí, eh, no tanto en tiempo, sino en el costo que no permita que esos altos costos que han pasado factura durante todo este tiempo se mantengan. Entonces, más que el conflicto, diría que estamos muy de la mano o de lo que haga China o cómo siga manteniendo ellos pues su control en temas de COVID, ¿verdad? Y básicamente le diría que ese es el riesgo, pero sí, debería de haber cierta normalización ya en temas de fletes. Excelente. Y aquí Davis entonces nos dice que a él lo que le gustaría conocer, o él se refería al retiro de liquidez que se está dando en las diferentes economías. Ujú. Sí, recordemos que em, con el tema de la pandemia, para tratar de limitar, pues evidentemente las implicaciones negativas que podría tener los cierres de las economías, los bancos centrales tuvieron que primero llevar las tasas de interés a cero prácticamente, estoy hablando de las economías desarrolladas, llevar esas tasas de interés a cero y pues aprobar muchos paquetes de estímulos que implicaban la inyección de liquidez en los mercados o en diferentes sectores, digamos, de la economía para tratar de mantener de alguna manera a empresas que tuvieran algunas, digamos, consecuencias negativas o inclusive em, a la parte ya propiamente de familias, de hogares que se hayan quedado sin empleo y demás. Toda esa inyección de liquidez, pues fue uno de los factores que posibilitó esas presiones inflacionarias. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Más bien es una devolución, ¿verdad? A donde estábamos previo a la pandemia. Es decir, el Banco Central, en este caso, si hablamos de la Reserva Federal, está eliminando toda esa liquidez inyectada en la economía para contrarrestar la parte inflacionaria. ¿Qué es lo que sucede? Pues evidentemente lo que hemos estado viendo. eh, una, una economía que tiene que empezar a funcionar sin tanta liquidez, ¿verdad? Em, la parte de los hogares
restringiendo un gasto. ¿Por qué? Porque ya no tienen ese estímulo, evidentemente. Aún así, hemos visto un fenómeno importante en los mercados que es todavía con cierta liquidez que de alguna manera se sigue manteniendo. Sin embargo, cada vez eso va a ir limitándose y por eso vemos los ajustes que hemos estado viendo a nivel general en los mercados. También vemos que el tema del costo de los créditos y demás, no solo acá hemos visto una evolución evidentemente en las tasas de interés. Entonces, le diría que sí, hay un efecto en el tema del gasto de los consumidores en general. Sin embargo, obedece más al tema de las subidas de tasas, ¿verdad? Y la restricción de liquidez se ve más asociada al tema del comportamiento de los mercados en general. Perfecto, Gabriela. Y para finalizar, cierro con la consulta de don Alberto, que dice, ¿se consideró el precio del acero tan desvirtuado en el escenario mundial con efectos sobre precios de artículos en base a acero para el mercado nacional? En realidad yo creo que es que el escenario no se veía, ni siquiera puedo puntualizarlo en el tema de acero, ¿verdad? Creo que el escenario no se consideraba, vamos a ver, la coyuntura en la que estamos no se visualizaba si tomamos como punto de referencia el año pasado. Recordemos que en mucho tiempo se mantuvo la percepción o el discurso de que las tasas de inflación que se estaban dando iban a tener un efecto temporal en general, ¿verdad? Eh, Poco a poco se vinieron agregando todos esos elementos que mencionamos y que hizo que ese discurso se cambiara de esa temporalidad de inflación a algo más persistente, porque los precios en general, ¿verdad? De materias primas y demás, pues cambiaron muy rápidamente. Entonces, creo que cualquier escenario que se pudo haber hecho en realidad iba a ser muy erróneo porque nadie tenía contemplado que la inflación se iba a quedar eh, pues establecida en las diferentes economías de la forma en que lo ha hecho. Entonces, más que aterrizar específicamente en un material, le diría que es generalizado, ¿verdad? Las estimaciones, nadie podía tenerlas previstas porque no se tenía considerado un escenario como el actual. Perfecto, Gabriela, muchas gracias. Voy a parar por acá Mucho gusto. la